Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos volvió a atacar objetivos militares en Irán por cuarto día consecutivo. El CENTCOM informó bombardeos en todo el territorio. La Guardia Revolucionaria, por su parte, dijo haber atacado depósitos de armas en Bahrein y Kuwait. Previamente, Donald Trump retiró su idea de cobrar una tarifa del 20% al comercio que transite por el estrecho de Hormuz. Francia celebra el Día de la Bastilla con el mayor desfile hasta la fecha y en el que exhibió su poderío militar. El país también conmemora hoy a las víctimas del atentado yihadista de hace 10 años en Niza durante la celebración de la fiesta nacional. Israel anuncia planes para legalizar y seguir expandiendo sus asentamientos en la Cisjordania ocupada y que contempla la inyección de presupuesto para infraestructuras, carreteras y viviendas. La medida se marca en los planes de la extrema derecha israelí para evitar la eventual consolidación de un Estado palestino. Vamos a empezar en Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos anunció recientemente que concluyó ataques contra Irán después de la reciente ofensiva contra varios objetivos de la República Islámica y que, según Teherán, no tendrán otro efecto que retrasar la apertura del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria también anunció ataques en países del Golfo. Esto decía el Comando Central de Estados Unidos al inicio de los ataques esta tarde. Hoy a las 15 hora del este de Estados Unidos, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos iniciaron una nueva ronda de ataques contra Irán para seguir debilitando su capacidad de atacar buques mercantes en el estrecho de Hormuz. Estos ataques se producen mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes. El bloqueo entrará en vigor a las 16 horas hora del este de Estados Unidos. Los ataques se dan justo horas después de que Donald Trump anunciara que revierte su idea de cobrar una tarifa del 20% sobre el comercio que pase por el estrecho de Hormuz a cambio de custodiarlo. Previamente desde Washington, nuestra corresponsal Carolina Valladares nos ampliaba sobre las declaraciones del mandatario estadounidense. Sí, así es. Ni 24 horas ha durado la iniciativa de Donald Trump de cargar el 20% a los países que quieran utilizar el estrecho de Hormuz. Dice Donald Trump que los países son suficientemente ricos, en alusión a los países del Golfo Pérsico. No obstante, tras llamadas telefónicas en la última noche, ha cambiado de postura y ha decidido que no van a pagar la factura en los países del Golfo Pérsico de forma tan directa. No obstante, sí que la van a pagar de forma indirecta la presencia del Comando Central de los Estados Unidos para proteger las aguas del Golfo Pérsico, ya que ha anunciado Donald Trump esta especie de tarifa a través de inversiones comerciales e inversiones directas. Dice Trump que gracias a que los países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita van a invertir en Estados Unidos, van a aumentar las inversiones en plantas estadounidenses. Esto, dice, va a generar más empleo en los Estados Unidos. Todo ello en una coyuntura que recordemos en la que cada vez ir a la gasolinera y llenar el depósito del carro pues es más costoso. De hecho, hoy ha subido el precio del petróleo por encima de los $85. Es el precio más elevado desde hace un mes y es un intento, supone de Donald Trump, de calmar los ánimos aquí a nivel interno en los Estados Unidos. Mientras tanto, dice Irán, y ha dicho en las últimas horas que ellos, su tasa es del 1% y también han demostrado la cada vez más importancia del estrecho de Hormuz. Han dicho que para ellos, un asesor del líder supremo iraní, que es más importante ahora mismo el estrecho de Hormuz que 10 bombas nucleares. Así que hay que preguntarse ahora, ¿durante cuánto tiempo es capaz Estados Unidos de mantener el comando central en aguas del estrecho de Hormuz? ¿Va a mantener su palabra Donald Trump y va a ser esta la manera en que va a costear el coste de la presencia del Pentágono en las aguas de la zona? Y además hay que plantearse también, Donald Trump ha sido durante este año y medio al frente de la Casa Blanca una persona que ha querido, dice, terminar con todas las guerras abiertas. No obstante, esta es una guerra que parece prolongarse en el tiempo y una guerra que ha iniciado él mismo. Pasamos a los territorios palestinos. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció planes para expandir y legalizar los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y considerarlos ilegales por Naciones Unidas y una gran cantidad de países. El funcionario de extrema derecha afirmó que se están asignando presupuestos para infraestructura, carreteras y vivienda. Estos anuncios se enmarcan en los planes del gobierno israelí de fragmentar esos territorios para evitar el proyecto de consolidación de un Estado palestino.
La extrema derecha israelí avanza en sus planes expansionistas. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció este martes que los planes del gobierno para expandir y legalizar sus asentamientos en Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional, no se quedarán solo en el papel, y que de hecho ya cuentan con los recursos para hacerlos realidad. Nos aseguramos de que las decisiones que hemos tomado con respecto a la legalización y el establecimiento de los nuevos asentamientos en Judea y Samaria no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en una realidad sobre el terreno. Estamos aprobando una decisión presupuestaria tras otra, presupuestos para carreteras, infraestructura, construcciones y caravanas. Y es que, como asegura Smotrich, los planes expansionistas no se han quedado solo en ideas. Un informe reciente de las ONGs israelíes Peace Now y Kerem Navot asegura que el gobierno israelí ha emprendido en los últimos 3 años una expansión sin precedentes en el territorio palestino ocupado. El reporte señala que entre 2023 y 2025 Israel construyó 40.000 viviendas en asentamientos ilegales, tomó el control de un 18% de las tierras agrícolas palestinas y expulsó a 118 comunidades de pastores en Cisjordania. Una serie de acciones que configuran, a la luz de este informe, una política sistemática de control israelí. El informe documenta las medidas adoptadas por el gobierno israelí durante este periodo y demuestra cómo conforman una política gubernamental única y sistemática destinada a profundizar el control israelí sobre Cisjordania y avanzar en la anexión de facto. Pese a la condena de gran parte de la comunidad internacional y las Naciones Unidas, Israel justifica su expansión bajo el argumento de que Cisjordania es un territorio en disputa y no un ocupado militarmente como interpreta la ONU. Vamos a Francia. El país celebró su fiesta nacional, conocida como el Día de la Bastilla, con el mayor desfile llevado a cabo hasta la fecha y liderado por el presidente Emmanuel Macron. Pero el mandatario se trasladó luego a Niza para conmemorar a las víctimas del atentado yihadista que ocurrió allí hace 10 años, precisamente cuando se celebraba la Bastilla. Nosotros no hemos olvidado a ningún nombre, ninguna historia. No hemos olvidado a aquellos que murieron bajo esa luz, ni hemos olvidado a aquellos que han venido aquí por unos días o por unas horas. La gente de tantas nacionalidades, el pueblo francés, turistas, amigos de Francia, que compartieron nuestro Día Nacional, nuestra celebración nacional, nuestra libertad, y todos se han convertido en parte de nuestra memoria nacional y siempre seguirán siendo parte de ella. En Colombia, el Ejército Nacional reportó el secuestro de al menos 39 personas a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocidos como el ELN. De acuerdo con el informe, el hecho se produjo en el departamento del Chocó, en el occidente del país, tan solo una semana después de que liberaran a 8 personas en el departamento del Cauca y a menos de un mes de la posesión del nuevo gobierno, el de Abelardo de la Espriella, quien ha prometido mano dura contra los grupos criminales. Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, Chocó. Nuestras tropas, en coordinación con la policía colombiana y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas. Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas. Gracias. Pasamos ahora a Venezuela. El chavismo en el legislativo anunció el comienzo de una agenda de trabajo en conjunto con integrantes de la oposición que formaron parte de la denominada Asamblea Nacional del año 2015. El objetivo, según ambas partes, es el fortalecimiento de la democracia en medio de la tragedia que vive el país por el doble terremoto de hace 3 semanas que ha dejado 4.561 muertos. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano con los detalles. En el comunicado emitido por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, se habla de una hoja de ruta conjunta a partir del próximo 1 de agosto, junto con exmiembros del Parlamento venezolano electo en el año 2015. Recordemos, la última institución reconocida por Estados Unidos como legítima para afrontar en conjunto las consecuencias del doblete sísmico que se registró en Venezuela el pasado 24 de junio. Sin embargo, en el comunicado emitido por las autoridades de ese Parlamento del año 2015, se habla de una hoja de ruta en la que se le da prioridad, y me permito leer, al fortalecimiento de las instituciones democráticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política, y se agradece además el acompañamiento de Estados Unidos en el proceso, un proceso que ya se había anunciado aproximadamente hace un mes con el regreso al país de Dinora Figuera, representante de ese Parlamento del año 2015, tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para encabezar unas negociaciones con la tarea de la reinstitucionalización
institucionalización del país y la renovación del poder electoral ante unas eventuales elecciones presidenciales. Y esto sucede justamente cuando se vence el plazo de 6 meses, el pasado 3 de julio, de falta temporal establecida en la Constitución por parte del presidente para que se declare la falta absoluta y se convoque a elecciones en los próximos 30 días. Una vez que, recordemos, Nicolás Maduro salió del poder el pasado 3 de enero tras el operativo militar estadounidense. Las autoridades interinas han evitado referirse a estos plazos y al ser consultado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que en este momento estaban abocados a atender la emergencia tras el sismo. Y finalizamos con noticias del Mundial de Fútbol en Norteamérica. España eliminó 2-0 a Francia y se convirtió en la primera finalista del torneo. La Roja se encamina a buscar su segundo título en la Copa del Mundo cuando enfrente a quien resulte ganador del partido entre Argentina e Inglaterra mañana. Para ampliar, saludamos a nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo en Dallas, donde tuvo lugar este encuentro. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué rescatar de este partido que deja a España clasificado? Hay que rescatar esa victoria española y el fin de la vie en rose para Les Bleus y paso entonces a la vida de la Roja, que está ya por segunda vez en su historia en una final de una Copa del Mundo, un equipo español que definitivamente es la kriptonita de los franceses. No hay 2 sin 3, decimos en español, y pues hoy tampoco la hubo porque es la tercera vez en una semifinal que España pues gana a Francia, 2-0, además con los franceses que por primera vez no marcaron un solo gol en un partido en este mundial, completamente aniquilados, completamente dominados por una España que hoy jugó bastante bien, especialmente en el mediocampo. El trabajo de Fabián Ruiz y de Rodri, así como de Dani Olmo, fue excepcional el día de hoy para evitar que Francia pudiera pasar. Tanto así que en realidad hubo que esperar más de 80 minutos para que Francia tuviera un solo disparo a portería. En todo caso, España abrió el marcador a través de un penal después de una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. Hay que decir que Yamal ahí fue muy inteligente para buscar la falta penal y fue Mikel Oyarzabal el hombre encargado de marcar gol. Un hombre que no falló, sabe muy bien con hielo en las piernas lograr marcar un gol en estas condiciones. Y luego ya el segundo pues vendría de Pedro Porro también en una jugada 1-2 que hizo con Dani Olmo ya para el minuto 58 ante una Francia que no encontraba respuestas, una Francia que además se quedó sin el hombre importante, su gran director de orquesta de la defensa. Se trata de William Saliba. Les veníamos diciendo desde el comienzo de esta competición, venía con un problema en la espalda y hoy en un momento se tiró al piso, no podía continuar. Parecería brujería por parte de España, que aniquiló a Courtois ante Bélgica, a Nuno Méndez cuando jugaron ante Portugal, y hoy pues es finalmente Saliba quien queda también por fuera de este partido y por supuesto de este mundial. Un buen partido de España, no hubo goles de Lamine Yamal, quien había aceptado el reto de marcar, pues hoy no le funcionó. El único gol que marcó en realidad fue anulado por estar fuera de lugar, y sobre todo una Francia que se vio alcanzada prácticamente en todas las líneas, donde el ataque del día de hoy no funcionó, y sobre todo hoy pues finalmente queda más que en claro que había sí un desequilibrio en el mediocampo francés, teniendo en cuenta que solo había 2 hombres allí, Adrien Rabiot y Tchouaméni al principio. Después Rabiot, Didier Deschamps decidió sacarlo porque ya tenía una amarilla y entró Manu Koné, que hizo un muy buen trabajo, pero efectivamente allí pudo estar también el problema, la falencia de Francia, y sobre todo pues imposible para los franceses de alcanzar la portería. Una vez más, Kylian Mbappé en las semifinales no marca, y hoy tampoco fue el caso de marcar. No hubo ni siquiera el gol del honor para Francia, que finalmente sale de este mundial, aunque le queda ya la disputa por el tercer lugar. Veremos ante quién, si ante Argentina o si ante Inglaterra. La siguiente semifinal es mañana, justamente entre esos 2 equipos, pero por ahora pues es el júbilo de esta España, que además varios de los campeones de 2010 estaban en las gradas de este estadio aquí en Dallas. Natalia, muchas gracias por este reporte allí desde Estados Unidos, y de esta manera finalizamos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.